tal? Muy buen día. Estamos nuevamente en estas entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen. Esta serie de charlas tiene como objetivo conocer y reconocer a aquellos agentes que han hecho también de la fotografía una disciplina muy rica y que no necesariamente son fotógrafos, creadores o autores. En esta ocasión tengo el gusto, el honor de platicar con Sandra Peña Aro. Ella es restauradora de fotografía y bueno, vamos a estar platicando acerca de su trayectoria, de sus intereses. Sandra, muchísimas gracias por aceptar nuevamente mi invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues si quieres empezamos. Cuéntame, por Ujú. favor, mmm, ¿en dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu formación? Ay, pues mira, yo estudié la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, del 90 al 95 más o menos, y ahí me empecé a interesar un poco por la fotografía. Tuve en contacto con Fernando Osorio, Fernando Valverde, que son dos figuras centrales en el ámbito. Y ahí empezaron ellos como a formarme y tuve también la oportunidad de entrar al Archivo Histórico de la UNAM en ese momento, justo como conservadora de fotografía. Y de ahí fue que empecé. Mis inquietudes sobre foto, la conformación de las colecciones, el tratamiento archivístico, el tratamiento de conservación, llevaron a que hiciera la maestría en análisis de imagen. La hice la maestría en el Instituto Cultural Helénico, en un programa que es sobre arte, pero realmente es análisis y decodificación de la imagen, así se llama el programa. Y finalmente, con esta misma inquietud, acabé siendo el doctorado en creación y teorías de la cultura en la Universidad de las Américas en Puebla. Muy bien, Sandra. Oye, y bueno, de pronto parece que la restauración tiene caminos como, o los restauradores, conservadores, tienen como caminos ya muy trazados. Empieza uno en la carrera como ya a dirigirse hasta incluso a ciertos materiales, ¿no? Como mencionabas. Eh, y de alguna manera, pues, el trabajo está ahí y es muchísimo y es muy tangible para nosotros, ¿no? Pero en ese inicio, digamos, quizá de cómo tú pensabas que iba a ser tu práctica como estudiante a toda la trayectoria que ahora tienes, ¿cómo lo veías en aquel momento y cómo ha cambiado, cómo se transformó de acuerdo a las experiencias? Pues yo creo que algo que tiene la escuela es que te forma a tratar sobre todo como un objeto, ¿no? Se centra uno, evidentemente estudiando no da tiempo, ¿no? Y entonces te dan trabaja uno un cuadro de caballete, una escultura policromada, un libro, un manuscrito. Y cuando llegas a trabajar, pues descubres que, ¿no? Te dan una colección y ves que esa colección tiene 10,000 fotografías y que está junto a otra colección que tiene otras 10,000 en una sala y de pronto ves que esas salas son muchísimas, ¿no? Entonces, quizá el shock más grande para mí fue descubrir que, no sé, nosotros tenemos cerca de 2 millones de imágenes y somos un acervo pequeño. Ujú. Descubrir el volumen de las cosas, ¿no? Y el reto de cómo afrontarlo, porque normalmente uno está como restaurador formado a realizar actividades de conservación, sí, pero muy centrado en la restauración. Entonces fue como moverme un poco de la restauración hacia la conservación o incluso hacia la preservación, que es un ámbito más amplio, para poder hacer el ejercicio, porque si no, ¿cómo enfrentas el problema? Claro. ¿No? Oye, Sandra, pues justo que hablas como de estas tres acepciones de la disciplina, que son, Uh-huh. a lo mejor al público le interesaría saber cuáles son las diferencias entre preservación, conservación y restauración y desde Uh-huh. tu punto de vista, ¿cómo se diferencia? Uy, eso es como toda una disciplina. Cada quien o cada disciplina lo va entendiendo distinto. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito sobre todo de foto, bibliotecas o archivos, lo entendemos en preservación, el nivel más general, el que corresponde sobre todo a la aplicación desde la institución. Por ejemplo, normativas, reglamentos, son cuestiones que tienen aplicación desde el nivel institucional. El INA, el INBA, la UNAM, que realmente se enfoca en medidas muy generales, ¿no? La protección de su propio patrimonio a través de reglamentos, normas. La conservación serían las actividades que se llevan a nivel más del acervo en particular y que incluyen a la totalidad. Normalmente, si tenemos sistemas de control ambiental, se incluyen esas, las medidas de limpieza, revisión, diagnóstico, y las actividades de restauración sí se realizan sobre un objeto.
También un poco la diferencia en estos tres niveles es si uno actúa sobre la causa de deterioro o sobre el efecto. En la restauración actúa sobre el efecto del deterioro y en la conservación y la preservación sobre la causa. Es complicado y cambia muchísimo en cada disciplina, ¿no? Pero más o menos así lo entendemos. Muy bien. Oye, ahora, bueno, tú trabajas en la UNAM, en el Archivo Histórico de la UNAM, y se me ocurre que desde el momento, desde que tú llegaste, por ejemplo, ahora hablando de preservación y de todo lo que tiene que haber en una institución para que la preservación de verdad se lleve a cabo y de verdad funcione, pues hay que tener muchísimos cambios institucionales, hay que convencer gente, Sí. ¿no? O sea, como un poco picar piedra desde ahí. Cuando tú llegaste, ¿cómo era? ¿Y si ha cambiado? O, porque bueno, también se me ocurre que, sobre todo, se me ocurre que en patrimonio documental y específicamente en fotografía, pues no era algo que hasta hace muy poco realmente pudimos profundizar un poco más o normar de forma más general. ¿Cómo ha sido esto, Sandra? Yo, bueno, desde mi punto de vista, o lo que ha pasado es que cada vez somos más egresados que hemos ingresado a instituciones para trabajar en acervos, sobre todo, digamos, mi contacto con la gente, sobre todo acervos documentales. ¿No? Entonces, a lo mejor, yo no sé si fui la primera, pero yo digo que fui como la segunda persona. Había una chica en el Museo de San Carlos, en San Carlos, en el acervo. Y creo que yo fui la segunda restauradora contratada en la UNAM. Entonces ya de ahí después ingresó una persona especializada en biblioteca, en hemeroteca, y como que fuimos tejiendo lazos. Y de ahí formamos un seminario de preservación que ayudó a generar una norma justo por estas preocupaciones, ¿no? En el 2010 empiezan a hacer los festejos del centenario de la revolución, de la fundación de la universidad, todos estos centenarios, bicentenarios, y el préstamo de obras fue muy alto en la UNAM y empezamos como a estar preocupados. Y empezamos a hacer un diagnóstico sobre la necesidad de hacer reglamentos, lineamientos, y entonces fue cuando decidimos hacer un grupo para hacer una norma, por ejemplo. Entonces, quizá de las cosas que hemos podido hacer como grupo, porque somos muchos en todos lados, hay también en Biblioteca Central, que ahorita ubico. Primero empezamos en la UNAM y después empezamos a extendernos a diferentes instituciones. Hicimos una norma, por ejemplo, y la norma fue aprobada hace 2 años apenas. Una norma sobre preservación documental, justo porque advertimos que todos nosotros tenemos problemas para convencer a nuestras autoridades, para hacer entender la importancia de un papel y no otro, un plástico y no otro, de tener, no sé, personal especializado, condiciones específicas, ¿no? Y quizás es uno de los trabajos más ricos, porque cada vez somos más egresados, hemos podido trabajar de forma conjunta en productos específicos que esperemos que tengan, ¿no? Que cuajen y que tengan productos. Claro que sí. Pues bueno, aprovecho para invitar a nuestro público para que vean la norma mexicana de preservación, ¿qué será? Conservación de... De preservación documental, norma mexicana de preservación documental. Preservación documental. Porque es un esfuerzo, como tú mencionas, pues conjunto, llevó seguramente mucho tiempo, mucho hablar, mucho consensar, casi que cada espacio tiene sus propias vicisitudes, su propio ADN, y entonces conjuntar en un esfuerzo, en un documento que nos interpele a todos y que nos interese a todos los conservadores de patrimonio documental, pues es algo súper interesante y que es necesario difundir también. Sí. Oye, ahí me gustaría agregar un rapidísimo, a lo mejor quienes participamos, por ejemplo, la UAP, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNAM, somos como muchísimas instituciones y sí, el trabajo llevó 9 años, creo. Si hago cuentas, del 2010 al 19. Ya, perdón. Pero además es como súper interesante también que justo estemos en esta vorágine, o sea, ahorita y hace 10 años, ¿no? O sea, empezar a hablar de eso. Antes, pues ahora sí que cada quien le hacía un poco como Dios le daba a entender, ¿no? Sí. Junto con también la norma de catalogación de fotografía, etcétera, Sí. pues seguramente que hay mucho trabajo por hacer, pero también, pues, en general los profesionistas incluso se enfrentaban un poco a esa vicisitud sin tener, pues,
un Juntas, ¿no? sí, sí, como una ruta específica, ¿no? Sí. Sí, nos pasaba mucho que nos preguntaban, es que, ¿qué papel uso? La norma no tiene eso, son lineamientos generales, es no obligatoria, su aplicabilidad es no obligatoria, pero sí es mucho cómo, qué utilizo, cómo hago, cómo le digo a mi jefe, y por eso se hizo. Y que además son espacios también, o han sido espacios que de alguna manera siempre tenían personal que pues estaba muy interesado, muy empapado de qué había en los acervos, pero no Ujú, necesariamente tenían un restaurador o alguien que conociera de materiales, ujú. obviamente, ¿no? También eso sucedía bastante. Bueno, Sandra, oye, si tú tuvieras que explicarle a un público en general qué haces, qué haces ahí en la UNAM, qué Ajá. hace un restaurador, qué hace un conservador en general en una institución que resguarde patrimonio documental y específicamente fotografía, ¿cómo le explicaría? Y que parece que nada más nos sentamos a trabajar una foto, ¿no? Sacamos nuestra foto, la restauramos, le ponemos guarda, ¿no? Exacto. Pero no, realmente el trabajo va mucho más allá y quizá yo lo pondría en muchos ámbitos. Va desde el administrativo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Quién se le solicita? ¿Quién lo pide? ¿No? El otro es con las autoridades, ¿no? Convencer a las personas de lo que es importante, trascender no solo a las autoridades, sino a lo mejor al personal de servicio al público, a la gente que organiza, a los que describen, de qué es importante, hasta qué lápiz se usa, cuando volteas una foto, cómo la volteas, cómo numeras, ¿no? Cuestiones prácticas. Pero todo esto surge a partir de un conocimiento de la institución y un conocimiento de la colección, ¿no? Podríamos llamarlo un diagnóstico que puede realizarse formalmente o no, ¿no? Entonces lo que haces es, llegas, te empapas de la institución, de sus procedimientos, de las colecciones, y de ahí va uno desgajando un diagnóstico del personal, de las colecciones, de los edificios, y a partir de ese diagnóstico logra uno concretar acciones específicas en los tres niveles, en preservación, conservación y restauración, porque los tres niveles son necesarios, ¿no? O sea, a lo mejor en preservación decidimos que se necesitaba lineamientos y decidimos hacer la norma, a lo mejor en conservación no tenemos, no sé, recursos para hacer un sistema de control, ¿no? Ambiental, pero podemos mover acervos en ciertas salas, poner ciertas barreras, amortiguar las condiciones. Y en restauración, pues evidentemente nos llegan materiales dañados, ¿no? Que requieren un tratamiento. Claro, muy bien. Y también la disciplina Uh en -huh. general, pues atiende, digamos, no, me hablaste como de acciones, Uh pero -huh. también como, como rutas, vertientes o alguna cosa así, ¿no? Uh Que -huh. tendría que ver con estar atento, por ejemplo, a las instancias estéticas, históricas, a la Ah. gestión, ¿no? Em, a la intervención propiamente. Desde tu punto de vista y lo que haces Uh en -huh. día a día, ¿a qué aspecto atiendes más? Híjole, yo creo que un poquito a todos. A mí, en el aspecto personal, me gustan más las actividades de conservación, aquellas que atacan a las causas y no a no los efectos, porque son muchos bienes y restaurar cuesta, es mucho tiempo para un objeto, ¿no? A mí me gusta mucho más la conservación y desde la conservación sí me gusta analizar cómo llegan los fondos y las colecciones, qué es lo que nos quieren decir y cómo intervenir, y no me estoy refiriendo a restauración, sino cómo realizar acciones en ellas, ya sean de organización, descripción o conservación, que alteren lo menos posible, tratar de identificar cuáles son los valores con los que ingresa, cómo se encuentran a lo mejor estos valores en tensión, cómo a lo mejor, ¿no? Son materiales muy frágiles, pero requieren consulta, como son materiales muy bonitos y a lo mejor muy sensibles a la luz y tienes a lo mejor que exhibir de pronto. Esta parte de conservación general es quizá la que a mí me parece más interesante, ¿no? Pero hay gente que hace unas cuestiones de restauración impresionantes, ¿no? Sí, sí, también Sí. es muy rico porque justamente la profesión, la práctica y todo ello, pues también nos permite como identificar cuáles son nuestros intereses y lo que consideramos a lo mejor más importante o más interesante, etcétera. Uh -huh. Oye, Sandra,
ahora que hablabas como de estos valores, o que hablábamos como de estos valores y de lo que a un profesionista le pudiera interesar, a un profesional de la restauración, de la conservación, em, ¿cómo podríamos compartir nuestro interés en un ámbito más general, en un ámbito más social? Es decir, a lo mejor nosotros pensamos que es muy importante nuestra labor, que es muy interesante, ¿no? Pero podría no ser, no parecerlo, ¿no? Como para Ajá. la generalidad. ¿Tú en qué punto o qué puntos, qué aspectos consideras que son importantes transmitir a la gente para, pues no para valorar la profesión o lo que hacemos o lo que sea, sino Los incluso propios para hacer. ponderar el patrimonio, ¿no? Sí. Yo creo que ese aspecto es muy importante. O sea, creo que tiene que existir una vinculación del acervo con la sociedad, no solo la sociedad que le queda más cercana, que en un archivo podríamos pensar que son los usuarios inmediatos, el historiador, el pedagogo, quizá el psicólogo, ¿no? Sino en un ámbito mucho más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hemos tratado de establecer estrategias. En ese sentido, también la UNAM es como un espacio muy noble para desarrollar acciones, ¿no? Entonces, así que ahorita me acuerdo, mientras hablabas, hemos hecho algunas presentaciones en la Feria del Libro que se hace en el Palacio de Minería, y más que una presentación del acervo, hacemos como tratar de despertar las inquietudes por los acervos. Entonces hicimos algunos talleres sobre cómo conservar tus fotos digitales, qué hacer con tu álbum de familia, hay otras actividades como la Feria de las Ciencias y las Humanidades, la fiesta creo que se llama ahora, antes era feria, cambió a fiesta, y en esa feria tratamos de enseñarles por diferentes cosas, ¿no? Como para tratar de llamar al público. Entonces les enseñamos a hacer tinta invisible, cómo están hechos los manuscritos, cómo se hace el papel, hacemos papel, que a lo mejor sí no está relacionado directamente con nuestro quehacer, pero sí con una inquietud sobre los objetos, su forma de manufactura, su uso, ¿no? Y tratar de acercar sobre todo a los jóvenes de una forma mucho más interactiva, porque ahora lo que tienen es pues todo a través de redes, y más en esta coyuntura, ¿no? Todo a través de Sí, internet, videos, y cómo acercarlos a la materialidad, al archivo, al documento, si lo pueden descargar en PDF. claro. Sí, pues también sí, coyunturalmente va a ser interesante, ¿no? Hasta replantearnos esas cuestiones. Sí. Oye, Sandra, habíamos platicado un poco respecto de un trabajo que tienes, Uh que aborda un poco más el valor del deterioro -huh. materiales. ¿Me podrías contar un poco al respecto? ¿Por qué surgió esta inquietud y qué punto de vista tienes? Sí, claro. Quizá desde que entro al archivo mi inquietud es por qué se deteriora, cómo se deterioran los objetos, más allá de las condiciones ambientales, sino todo aquello vinculado con el uso, que nos da cuenta del uso que tuvo un objeto. Y, por ejemplo, no es lo mismo la foto que uno pone en un mueble, en un portarretratos en tu sala, a la que tienes guardada en un álbum o a la que trae uno en la cartera, ¿no? Y el vínculo que desarrolla uno con ese objeto es distinto de acuerdo a cómo lo pone. Si alguien trae una foto en la cartera, su vínculo suele ser muy estrecho, ¿no? Pero evidentemente va a estar llena de deterioros, ¿no? Va y sube al metro y se sienta y se le cayó en el agua, ¿no? A todo mundo nos pasa que se nos caen las cosas en el agua, ¿no? Y entonces el deterioro que van teniendo es muy distinto a si una foto está súper bien guardada. Entonces, mucho mi inquietud ha girado alrededor del afecto y las imágenes. Lo último, el individuo, o uno cuando toma una foto, retrata a un individuo y pareciera, y hay muchas teorías sobre fotos sobre las que no vamos a abundar, pero pareciera que el sujeto se traslada, ¿no? Que lo que lleva a uno no es la foto, sino el individuo. Y esa foto se vuelve objeto del afecto que uno le da a alguien o del odio, ¿no? O sea, digamos, yo tengo amigas que se han divorciado y cortan a los maridos, ¿no? O eliminan a los novios, o quemas las fotos, o las echas al bote de la basura. Entonces, un poco mi inquietud es cómo ese deterioro refleja el afecto de las imágenes.
¿no? Y básicamente mis estudios de doctorado se enfocaron en eso, en la teoría del afecto. Existe una teoría del afecto desarrollada por dos vertientes importantes y aplicar la teoría del afecto a la imagen y a las colecciones. Genial, pues me interesaba mucho que nos contaras de esto para un poco también acercarnos a la disciplina, a la práctica de la conservación, no nada más, entendiendo que no nada más y sobre todo no únicamente es una materia técnica o que aborda la materialidad, ¿no? O revierte daños, que pretende, cada vez más creo yo, que pretende ser otra cosa, una forma nueva de discurrir también a partir de las imágenes y de los objetos que vamos generando. Oye, Sandra, pues un poco para ya ir cerrando la entrevista, dime, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que has tenido en tu trayectoria como restauradora? Uy, es complicado. Quizá una de ellas es la norma y la otra. La norma se centra en este aspecto puramente técnico que hablábamos y quizá la otra es justo el doctorado. O sea, el ingresar con una idea y decir, digo, yo no entré con la teoría del afecto directo, pero sí era porque llega esto al archivo, ¿no? Y cómo llega y qué hago para que se mantenga así. Y realmente el descubrir que normalmente supongo que sucede, ¿no? Que esa inquietud realmente pudiste darle trayectoria y seguimiento y encontrarla ha sido muy satisfactorio. Ahora hay que descubrir cómo hacer para que se conserve ese afecto, para poder hacer que trascienda más allá de la materialidad o más allá de la descripción o cosas que no se advierten al momento de digitalizar y consultar en una pantalla, ¿no? Entonces quizá ahorita el reto más interesante es ese y la satisfacción es descubrir que sí, que existen colecciones completas permeadas de afecto. Genial. Sandra, para ya también cerrar con las cuestiones también del público y de cómo puede el público acercarse a las colecciones también, ¿cómo está dispuesta la colección de fotografías del Archivo Histórico? ¿Está en línea? ¿Cómo lo pueden consultar? ¿Cómo se pueden acercar a él? ¿Solo son investigadores? ¿Cómo es? Sí estamos en línea, no todas las imágenes están en línea, lo encontramos como archivo histórico de la universidad y entra uno a través de lo que llamamos una guía general. Siempre es difícil acercarse a un archivo, entonces la guía general nosotros dividimos en fondos y colecciones. Fondos son estos grupos de documentos generados por las instituciones o las organizaciones en el ejercicio de sus funciones, y las colecciones son objetos que la gente ha ido recopilando sin ninguna vinculación entre ellos más que la persona que los recopila. Entonces, cuando uno entra a la guía ve archivos, fondos y colecciones, y tiene otro acervo que se llama, otra pequeñita pestaña que se llama colecciones fotográficas. Si uno le da en colecciones fotográficas, puede uno consultar en línea gran parte de ellas, no todas, aunque también hay en archivos y en colecciones. Por eso me eché todo este chorro. ¿No? Y están en línea, se pueden descargar, se encuentran a baja resolución, algunas de ellas con una marca de agua. Y en general la consulta es para mayores de 18 en físico, en línea, pues evidentemente la edad no importa. Sería bueno ahí sí a lo mejor poder inducir a más jóvenes, pero la consulta de originales y de este tipo de materiales sí conlleva cierta responsabilidad. Entonces el propio edificio para su ingreso requiere que seas mayor de 18. Claro, ok. Y no sé, en este sentido, ha habido como, digo, supongo yo que el público más asiduo a los archivos o al archivo digital, pues son investigadores, no sé, ¿no? Historiadores, sociólogos, qué sé yo, ¿no? O sea, incluso personas que trabajan, que aluden a la universidad propiamente como este ente, ¿no? Institucional. Pero, no sé, ¿tienen alguna especie de récord de estadística en ese sentido? O sea, de quién busca en los archivos. Sí, en físico, sí, sí se tiene un ingreso en físico de cuáles archivos son, cuál es su nivel de consulta anual, sobre todo, porque pues diaria a veces es muy difícil si realmente nos reflejan. Y
Además, por ingreso a la página y por descarga de imágenes se tiene un registro. Y sí, la mayoría son investigadores. Hubo un proyecto importante hace algunos años, o un proyecto interesante, donde algunos profesores, si no mal recuerdo, del área de psicología y pedagogía, nos contactaron. Y entonces trataban de enseñarle a sus alumnos a investigar. Entonces los enviaban con un asunto muy específico y nosotros medio los orientábamos a que pudieran ingresar a los archivos, pero existía un acuerdo previo con el profesor que realmente resultó interesante porque eran jóvenes con inquietudes muy específicas y entonces él nos contactaba previamente y hicimos un proyecto importante, creo yo. Sí, también eso es interesante como de apuntar porque muchas veces, sobre todo la consulta de imágenes históricas, deviene como de una, pues de querer ilustrar, por ejemplo, alguna información nada más o alguna cuestión así, y no propiamente, o sea, como que también hace falta la formación de los propios investigadores a trabajar con las imágenes como una fuente primaria de información. Entonces, eso también Sí. es interesante. Sí, sí, yo creo que justo eso es uno de los aspectos que creo que es bien importante profundizar, que no solo sea, pues sí, muchos usuarios llegan buscando cómo ilustrar, ¿no? Y es como muy lógico, está muy metido en nuestra formación. Claro. Muy bien. Sandra, pues nuevamente te agradezco mucho. Vamos a dejar aquí algunos vínculos para que puedan ver algunos de tus textos, de tus trabajos, libros, etcétera, y que puedan conocer un poco más de tu trayectoria. Los invitamos a visitar la página de la UNAM en donde tenemos estas colecciones, la vamos a dejar aquí también, y pues que sigan viendo estas periferias de la imagen. Sandra, te invitamos también a que veas el resto. Tenemos a Fernando Osorio, etcétera, ¿no? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Entonces, bueno, pues seguramente que también para mí ha sido como muy interesante como encontrarlos y hablar de esto que de pronto es como asumimos que hacemos lo mismo, que pensamos igual y no es así, entonces es interesante. Gracias. Muchísimas gracias. No, yo a ti, muchas gracias. Muchos abrazos y que estés muy bien. Gracias igualmente. Chao.